Durante su mensaje ante el Congreso de la República, la presidenta Dina Boluarte habló de la creación de una policía de orden y seguridad del Perú. El ministro del Interior, Vicente Romero, horas después, ha brindado algunas explicaciones. Se habla, por ejemplo, de la contratación de licenciados de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿en qué consiste esta iniciativa exactamente? Vamos a conversarlo con Sandro Espinosa, experto en seguridad, gestión de riesgo delictivo y crimen organizado, ex capitán también de la Policía Nacional, en todo caso capitán en situación de retiro de la Policía Nacional. Sandro, bienvenido a RPP, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, y también buenas tardes a todos los que escuchan, ¿no? Y Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Por favor, cuando la presidenta Dina Boluarte menciona Policía de Orden y Seguridad del Perú, nos habla de un término que de repente no lo habíamos escuchado, ¿no? Recordamos la PIP, la Policía de Investigaciones, la GC, la GR, en fin, pero este término no lo habíamos escuchado. ¿Hacia dónde se podría dirigir esta iniciativa, Sandro? A ver, en principio, como tú lo acabas de decir, años atrás habían las tres ex instituciones, ¿no?, de la Policía Nacional, la PIP, la Republicana y la Guardia Civil. La Guardia Civil, que se encargaba del orden público, o la policía, la que quieren crear en este momento, y la Guardia Republicana, que se encargaba de todo lo que eran instalaciones, o vamos a decirlo, que se les llamaba de servicios esenciales, ¿no? Agua, luz. Y la Policía de Investigaciones, que propiamente su nombre lo dice, investigaciones. Posteriormente, en el gobierno de Alan García se unifica la Policía Nacional. Pero siempre de una u otra manera se han mantenido las especialidades de una u otra manera, al menos en los centros de formación, ¿no? Investigación, inteligencia y orden público. Lo que entiendo yo es que quieren crear una policía de orden público como para mitigar o enfrentar a la creciente ola delincuencial y criminal que está viviendo nuestro país, ¿no? Pero yo creo que no va por ahí la solución, ¿no? Porque crear una policía, o sea, donde ya tenemos, es como que, no sé, pues, quieras cambiarle el nombre nomás a la institución policial, y encima quieras generar un gasto extraordinario al Estado, ¿no? Cuando lo que nosotros, por ejemplo, tenemos son unas Fuerzas Armadas durmientes. ¿Qué quiere decir esto? Fuerzas Armadas que no son operativas, ¿no? Okay. Que no están generando valor al Estado. Lo único que han hecho en los últimos años es apoyar a las ¿cómo decirlo?, a las marchas, ¿no?, a las protestas que hemos tenido a nivel nacional, ¿no? Y de ahí no han hecho ninguna otra labor, ¿no? Pero son una plataforma durmiente enorme. Lo que se podría hacer ya, tomada la experiencia de otros países, es simplemente en las escuelas de formación de la Policía Nacional, capacitar al personal de las Fuerzas Armadas, no a licenciados, no los que han hecho servicio, a ellos no, personal de las Fuerzas Armadas, como lo han hecho en México, como lo han hecho en muchos países. A ver, para entendernos, Sandro, hablas de quienes están en este momento en actividad en nuestras Fuerzas Armadas. Ellos deben ser capacitados. Por supuesto, deben ser capacitados para cumplir una función policial de orden público, ¿no? Y de esa manera, la mano harías eficiente a esa plataforma de las Fuerzas Armadas que hoy día es prácticamente ineficiente o inoperativa, vamos a llamar. Ojo, no estoy criticando a las Fuerzas Armadas. Todo Estado o todo país debe tener sus Fuerzas Armadas. Pero el problema es que nosotros como país del tercer mundo no vamos a entrar en guerra con nadie. Entonces, estas Fuerzas Armadas no solamente apoyarían en el orden interno, sino también en la seguridad nacional. ¿Qué quiere decir esto? Desplazar a las Fuerzas Armadas a las fronteras. Hoy ya tenemos bases militares del Ejército, la FAE, la Marina en el interior del país. Solo en el Bravo, en la zona del narcotráfico, cumplen una función en apoyo de la Policía Nacional para mitigar el narcotráfico o el narcoterrorismo, ¿no? Pero en las otras ciudades, en realidad, están durmientes, son inoperativas, son ineficientes. Sí, claro. Entonces, lejos de generar un gasto adicional al Estado, en donde ya sabemos en qué va a terminar, un mal uso de los recursos, ¿no? Es simplemente aperturar las escuelas de formación de la policía, invitar a las fuerzas, al personal de suboficiales de las Fuerzas Armadas y oficiales también, ¿no?, para que ellos se capaciten, ¿no?, en lo que se refiere a la función policial. Y a partir de ahí, de la mano con la policía, sí, ¿no?, van a apoyar en el orden público y también en la seguridad nacional, en el cierre de fronteras.
Porque el gran problema que tenemos en este momento es la migración de la delincuencia extranjera, ¿no? Especialmente de Venezuela y de Ecuador, ¿no? Y sobre ese punto, Sandro, hace unos instantes mencionamos a la PIP, la Policía de Investigaciones del Perú, que era un grupo especializado en estrategias, en investigación precisamente, y claro, la ciudadanía siente en este momento que no tenemos una estrategia para, por ejemplo, frenar la criminalidad, tanto extranjera como nacional. En ese sentido, ¿qué se podría hacer? Te planteo esa pregunta, por favor, continúa con nosotros. Sandro Espinosa, experto en seguridad, gestión de riesgo delictivo y crimen organizado, capitán en situación de retiro de la Policía Nacional, conversa aquí en Conexión sobre esta iniciativa de la presidenta Dina Boluarte, la creación de una policía de orden y seguridad del Perú. ¿Es la solución para la inseguridad ciudadana? Lo estamos analizando aquí en Conexión. Tu vuelta a casa bien informada, bien informado. En este momento estamos analizando la propuesta de la presidenta Dina Boluarte, que la lanzó en su mensaje ante el Congreso de la República sobre una policía de orden y seguridad. Está con nosotros Sandro Espinosa, experto en seguridad, gestión de riesgo delictivo y crimen organizado, capitán en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú. Sandro, la gente reclama, la ciudadanía reclama más seguridad y especialmente estrategias de lucha contra el crimen organizado. Hablamos ya de bandas internacionales, ¿no?, que están presentes en nuestro país. ¿Qué está faltando? ¿Qué se tiene que hacer? Un plan estratégico y que no solo se hable de orden público o seguridad ciudadana, ¿no? Hoy día los planes estratégicos en los países desarrollados en el siglo XXI hablan de un plan de seguridad nacional y orden público, o sea, de uno solo. Es más, en muchos países hay un solo ministerio, ya no hay el Ministerio de Defensa por un lado y el Ministerio Interior por otro lado, ¿no? Ok. Un trabajo articulado. Un trabajo articulado, buscando, ¿por qué? Porque tiene que haber cruce de información. Hoy en día no solamente hablamos de la delincuencia común de nuestro país, como lo estamos viviendo, hablamos de delincuencia extranjera. Entonces hablamos de seguridad nacional, que se conecta o que se engrana con la seguridad ciudadana o el orden público. No sé si me dejo entender hasta ahí. Sí, claro, por supuesto. Ya. Entonces, a la pregunta de la ciudadanía de que si esta idea o este proyecto va a ser la solución al problema de la inseguridad de nuestro país, te lo digo categóricamente de que no. Lo que debe haber ocurrido es que alguien de la ex institución de la Guardia Civil le ha vendido esa idea a la presidenta, ¿no? Porque como la Guardia Civil veía antes el orden público, entonces esa persona le ha vendido esa idea. Una idea obsoleta de los años 60, de los años 80, ¿no? Hasta allí llegó. Hoy en día tenemos que hablar desde otra mirada. Ya no podemos ver solamente el árbol, o cada uno no puede ver solo su árbol, tenemos que ver todo el bosque. Por eso te decía, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que en número son igual que la policía, más o menos 200.000 entre la Marina, el Ejército y la Aviación. Y son Fuerzas Armadas durmientes, nada operativas. O sea, es un gasto corriente del Estado enorme, porque no solo es pago de personal, es logística, combustible, vehículos, flota, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tiene que haber, sí, es integrar a las Fuerzas Armadas en un plan estratégico de seguridad nacional y orden público, de manera tal de que este personal de las Fuerzas Armadas, tanto oficiales como suboficiales, ¿correcto?, sean entrenados en las escuelas de formación de la policía para la función policial, porque definitivamente son funciones distintas, sí, son funciones distintas, pero un entrenamiento de 6 meses a alguien que ya tiene formación militar, que ya tiene formación castrense, sí se podría lograr. Y es más, la jerarquía de las instituciones castrenses está homologada, o sea, van a tener el mismo rango, la misma disciplina, la misma jerarquización vertical, ¿no? Claro, estamos hablando de quienes se encuentran en actividad, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, los licenciados? Porque este proyecto toma en cuenta precisamente, Sandro, a los licenciados, ¿no?, de las Fuerzas Armadas que podrían incorporarse a las labores de orden y seguridad. ¿Ellos también podrían ser bien aprovechados? Estamos hablando de los etnocaceristas, prácticamente. Cuando me hablas de licenciado, es como si me dijeran a mí etnocaceristas. Sería un esfuerzo denodado e inútil para mí, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, o sea, lo digo con categoría, ¿no? Tengo 20 años en la industria de seguridad, me capacito no solo en el Perú, viajo al extranjero muchas veces para capacitarme. Hoy en día estoy en Chicago también en estudios y estoy viendo
cómo se trabaja, cómo se resuelve, cómo opera la policía en Chicago. Chicago es una de las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos, ¿no? Y por ende tiene las mejores policías en Estados Unidos. Pero lo que te decía era lo siguiente, ¿no? O sea, ¿para qué ir, no sé, pues, a buscar a unos licenciados, a unos etnocaceristas, para darle su nombre, cuando tú tienes a personal de suboficiales en actividad en las Fuerzas Armadas, inoperativas, capacitados con todas sus logísticas? Claro, y lo otro ya podría tener hasta un tinte político bastante peligroso, por cierto. Es correcto. Totalmente correcto tu opinión. Acertada. Totalmente. Pero tienes unas Fuerzas Armadas inoperativas. Nosotros no vamos a entrar en guerra, somos un país de tercer mundo. Nosotros no decidimos si entramos en guerra con un país, eso lo deciden los países de primer mundo. Entonces, yo no sé quién asesora a nuestra presidenta, ¿no? Que le han dicho que la solución al problema de la delincuencia y la criminalidad en nuestro país es solamente por una ley de expulsión, por una ley de incremento de penas y porque era una policía de orden público. No puede ser, porque si tú creas una ley de expulsión, lo único que vas a hacer es, vas a convertir al país en una agencia de viajes gratuita para los criminales extranjeros, porque lo vas a llevar a su país gratis, en avión o en bus, y como no hay un cierre de fronteras, van a volver a entrar. Se van a decir, normal, yo voy de vacaciones unos meses. Claro, por eso hablaba Sandro de un trabajo articulado, ¿no? Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior. Por supuesto. O sea, yo si yo fuese un asesor del presidente o si estuviese en el poder, como se dice, vamos a hablar, o sea, yo crearía un solo ministerio, pero bueno, no lo van a hacer porque quizás no tienen la idea cómo se podría estructurar esto, ¿no? Y es más, si por encima de eso debería de existir lo que existe en los Estados Unidos y en los países desarrollados, el Homeland Security, ¿no? Es como la entidad que controla todas las inteligencias. ¿Para qué? Para que esa inteligencia decante hacia todas las fuerzas para que ellos operen, porque no pueden operar sin inteligencia. Un plan estratégico nace de un vamos a decirlo, de un plan o un informe de inteligencia. De ahí nace. Muy interesante, Sandro. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias a Sandro Espinosa, experto en seguridad. Gracias, Sandro. Extraordinario realmente. Sandro Espinosa es experto en seguridad, gestión de riesgo delictivo y crimen organizado, capitán en situación de retiro de la Policía Nacional. Con él hemos analizado la propuesta de la presidenta Dina Boluarte sobre la Policía de Orden y Seguridad del Perú.